Cuando Joseph Valachi reveló los entresijos de la familia mafiosa, todos pensaron que estaba muerto. Y tenían razón. Al día siguiente se ordenó su asesinato. Años más tarde, Salvatore Gravano delató a un jefe y corrió la misma suerte. Esto es lo que les sucedió a los miembros de la mafia que traicionaron a su jefe, Joseph Valachi. Las semillas de la traición de Valachi se plantaron en los muros de concreto de la Penitenciaría Federal de Atlanta. Tanto él como Genovese cumplían condenas por tráfico de drogas cuando su relación dio un giro mortal. Genovese, sospechando que Valachi era un informante, le dio el beso de la muerte, un gesto simbólico que indica una sentencia de muerte dentro de la mafia. Esto no era solo paranoia. Las tensiones habían ido en aumento después de que Valachi sobreviviera a lo que él creía que era un ataque orquestado en las duchas de la prisión. El punto de ruptura se produjo el 22 de junio de 1962, cuando un aterrorizado Valachi cometió un error fatal. Creyendo que un recluso llamado Joseph Saup era un sicario enviado por Genovese, Valachi lo mató a golpes con un tubo de metal, solo para descubrir más tarde que Saup no era el asesino designado. Este asesinato le valió una cadena perpetua y empujó a Valachi más allá del punto de no retorno. Ante la perspectiva de morir en prisión y creyendo que se había puesto una recompensa de $100,000 por su cabeza, Valachi tomó la decisión sin precedentes de cooperar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sus motivaciones eran complejas: temor por su vida, deseo de venganza contra Genovese y, quizás lo más importante, una profunda desilusión con la mafia a la que culpaba de arruinar su vida. En octubre de 1963, Valachi testificó ante la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos en lo que se conoció como las audiencias Valachi. Su testimonio televisado fue histórico, ya que viu den den super best Palsbone del vivo en mí, miembro consagrado de la mafia, en reconocer públicamente la existencia de la organización, a la que se refirió como Cosa Nostra. Reveló la estructura de las 5 familias, nombró a jefes actuales como Tommy Lucchese, Carlo Gambino y Joe Bonanno, y desveló la existencia del órgano rector conocido como la Comisión. Las consecuencias fueron inmediatas y de gran alcance. Según se informa, el jefe de la mafia de Buffalo, Stefano Magadino, declaró que Valachi tenía que morir, y la Oficina Federal de Prisiones se vio obligada a alojarlo en una suite aislada de 2 habitaciones construida especialmente para él en la Penitenciaría Federal de La Tuna, en Texas. A pesar de vivir rodeado de lujos con sofás y una pequeña cocina, Valachi vivía en un estado de miedo constante e incluso intentó suicidarse ahorcándose en una ocasión. La historia de Valachi quedó inmortalizada en el libro de Peter Maas de 1968, The Valachi Papers, que fue adaptado al cine en 1972 con Charles Bronson como protagonista. Aunque controvertido por su veracidad, el libro llevó a la mafia al conocimiento general del público estadounidense y sentó las bases para futuras revelaciones sobre la mafia. Joseph Valachi murió por causas naturales el 3 de abril de 1971 en su celda de custodia protectora. Su traición, hábito genovese, no condujo directamente a importantes procesamientos, pero rompió para siempre el código de silencio de la mafia y allanó el camino para los informantes que le seguirían. Si Joseph Valachi abrió la puerta a la traición a la mafia, Salvatore Samuel Toro Gravano la abrió de par en par. Salvatore Samuel Toro Gravano. El camino de Gravano hacia la cima estuvo plagado de violencia y astucia. Se ganó el apodo de Samuel Toro por su feroz estilo de lucha y ascendió rápidamente en las filas de la familia Gambino. Su lealtad a John Gotti parecía inquebrantable, especialmente después de ayudar a orquestar el asesinato del jefe Paul Castellano en 1985, que llevó a Gotti al poder. Gravano ascendió en la jerarquía y se convirtió en el segundo al mando de la infame familia criminal Gambino de Nueva York. Te dicen que mates a alguien. ¿Pensaste en decir que no? No, en absoluto. Como subjefe, Gravano era la mano derecha de Gotti y participaba en las operaciones más delicadas de la familia. Admitió su participación en al menos 19 asesinatos y fue fundamental en las empresas criminales de la familia Gambino. Su relación parecía inquebrantable, forjada en sangre y respeto mutuo.
Pero las semillas de la traición se plantaron en el lugar más inesperado, el propio éxito. El FBI llevaba mucho tiempo trabajando para acabar con la mafia de Nueva York, y su objetivo principal era John Gotti. El FBI y la Fuerza Especial contra el Crimen Organizado del Estado de Nueva York tendieron una trampa a Gotti, colocando micrófonos ocultos en el Ravenite Social Club, la sede de la familia Gambino en Little Italy. El punto de inflexión se produjo cuando Gravano escuchó las conversaciones grabadas. Al escuchar las cintas de Gotti, quedó claro que John estaba tendiendo una trampa a mi padre, y me di cuenta de que John probablemente acabaría eliminándome sin ningún motivo. En octubre de 1991, ante las abrumadoras pruebas y sintiéndose completamente traicionado, Gravano tomó la decisión sin precedentes de cooperar con el gobierno. Se convirtió en el miembro de la mafia de más alto rango en la historia de Estados Unidos en convertirse en informante. Han dicho que eres el testigo más importante que jamás haya testificado contra la mafia. Creo que lo soy. Un subjefe es el cargo más alto que jamás haya cooperado. El testimonio de Gravano en 1992 fue devastador. Sus detallados relatos sobre las operaciones de la familia, incluido el papel de Gotti en el asesinato de Paul Castellano y otros numerosos delitos, llevaron a la condena de Gotti por 5 cargos de asesinato, crimen organizado, extorsión y evasión fiscal. Gotti fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y murió en prisión en 2002. El impacto fue asombroso. El testimonio de Gravano dio lugar a 37 condenas. A cambio de su cooperación, los fiscales ofrecieron a Gravano una reducción de la pena a 5 años por sus 19 asesinatos, un acuerdo que desató una gran controversia. Los familiares de sus víctimas consideraron que no se había hecho justicia, y uno de ellos afirmó que se cumplen penas más largas por un solo asesinato. Pero la historia de Gravano no terminó con su testimonio. Después de entrar en el programa de protección de testigos y abandonarlo un año más tarde, no pudo evitar una vida de crimen, y pasó otros 17 años en prisión tras su detención por tráfico de drogas. A pesar de su cooperación, siguió siendo un objetivo, y la familia Gambino supuestamente ordenó varios atentados contra él que nunca se materializaron. La traición de Gravano reescribió las reglas. Si un subjefe podía cambiar de bando, nadie era intocable. Pero no todos los mafiosos que abandonaron esa vida lo hicieron con tribunales y escuchas telefónicas. Algunos simplemente desaparecieron. El siguiente no testificó. Simplemente se desvaneció en un tipo de vida diferente. Michael Francese. Lo que hacía extraordinario a Francese no era solo su éxito criminal, sino la magnitud del mismo. En la década de 1980 ideó un plan de fraude fiscal relacionado con la gasolina que, según se informa, generaba entre 5 y 8 millones de dólares a la semana en su momento álgido, lo que le convirtió en uno de los mafiosos más ricos desde Al Capone. En 1986, la revista Fortune lo situó en el puesto número 18 de su lista de los 50 jefes mafiosos más ricos y poderosos. Pero el éxito en la mafia tiene un precio, y para Francese, ese precio se volvió cada vez más alto. Su relación con el jefe Carmine Persico se volvió tensa, especialmente después de que un artículo falso en la prensa sugiriera que Francese planeaba crear su propia familia criminal. El artículo, publicado en la revista Life sin el conocimiento ni el consentimiento de Francese, generó sospechas dentro de la jerarquía familiar. No quiero más acusaciones, así que concedo una entrevista al tipo de la cárcel y le digo: mira, no hay ninguna mafia. Me casé con una chica de California, estoy cumpliendo mi condena. Voy a salir y voy a vivir mi vida. Bueno, un par de semanas después se publica la historia y el alcaide me pide que vuelva a su oficina. Me mira y me dice: Francis, ¿tienes ganas de morir? Le respondo: ¿de qué está hablando? Y me muestra el artículo. Es un artículo negativo. El titular del artículo decía «Abandonar la mafia», y desencadenó una reacción en cadena que definiría el resto de la vida de Francese. Los funcionarios de la prisión lo pusieron inmediatamente en aislamiento para su propia protección, mientras que los agentes federales lo presionaban para que cooperara plenamente y entrara en el programa de protección de testigos. La traición fue mutua.
Cuando los líderes de la familia Colombo se reunieron para discutir el destino de Francese, su propio padre estuvo de acuerdo con la decisión de poner precio a la cabeza de su hijo. Tu propio padre, supongo, habló en tu contra en una de esas reuniones o algo así. Bueno, según me dijeron, estuvo de acuerdo con poner precio a mi cabeza. Espera. Todo el mundo sabe que cuando se anunció que ibas a abandonar la mafia, el jefe de la familia Colombo ordenó tu asesinato y tu padre lo aceptó. Sí, eso es lo que me dijeron. La supervivencia de Francese, a pesar de rechazar la protección de testigos, sigue siendo un misterio. Probablemente contribuyeron varios factores: la muerte o el encarcelamiento de figuras clave que querían verlo muerto, la moderación estratégica de la mafia para evitar el escrutinio del FBI y su retirada total de la actividad delictiva. Su supervivencia también sugiere que su traición, aunque significativa para su círculo más cercano, puede no haber justificado los recursos necesarios para una prolongada persecución. A diferencia de Gravano o Valachi, Francese no rompió la omertá con un gran testimonio, sino que lo hizo alejándose y manteniéndose con vida. Pero no todos los desertores buscaban la paz. Uno en particular convirtió la traición en una marca y vivió para contarlo en todos los programas de entrevistas de Estados Unidos. Henry Hill. Nacido en 1943 en Brownsville, Brooklyn, de padre irlandés-estadounidense y madre siciliana-estadounidense, Hill quedó fascinado por el poder y el glamour de los mafiosos desde muy temprana edad. Comenzó a hacer recados para la banda de Polvario a los 11 años y finalmente abandonó la escuela para dedicarse a tiempo completo a la carrera criminal. Al no ser italiano, Hill nunca pudo convertirse en miembro de pleno derecho de la mafia. Pero su encanto, su dinamismo y su disposición a asumir riesgos lo convirtieron en un socio valioso. La relación de Hill con Polvario, un respetado caporegime de la familia criminal Lucchese, era compleja y, en última instancia, estaba condenada al fracaso. Vario fue su mentor y una figura paterna, pero su relación se basaba en el beneficio mutuo más que en una lealtad genuina. Hill participó en varios delitos, entre ellos secuestros de camiones, incendios provocados, extorsiones y el famoso atraco a Lufthansa en el aeropuerto JFK en 1978, que reportó casi $6 millones. La primera grieta en su relación se produjo cuando Hill se involucró en el tráfico de drogas, algo que Vario prohibía explícitamente. La mafia de la década de 1970 consideraba las drogas un negocio arriesgado que atraía la atención indeseada de las fuerzas del orden. A pesar de las órdenes de Vario, Hill comenzó a traficar con drogas, inicialmente marihuana y más tarde cocaína, utilizando los contactos que había hecho mientras estaba en prisión a principios de la década de 1970. El punto de ruptura se produjo en 1980, cuando Hill fue arrestado por delitos relacionados con las drogas. Ante la perspectiva de una larga pena de prisión como reincidente y temiendo ser asesinado por su banda, cada vez más paranoica, Hill tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Se convirtió en informante del FBI. La cooperación de Hill con el FBI fue amplia y abarcó una serie de delitos, entre ellos el robo a Lufthansa, las extorsiones de Vario en el aeropuerto JFK y la participación de Burke en el escándalo de amaño de partidos del Boston College. Su testimonio condujo a más de 50 condenas, entre ellas el encarcelamiento de Vario y la eventual cadena perpetua de Burke. En 1987, Hill fue expulsado del programa de protección de testigos tras ser arrestado por conspiración para traficar con drogas y otros delitos. Hill aprovechó su notoriedad de formas que habrían sido impensables para los informantes anteriores. Colaboró con Nicholas Pileggi en Wise Guy, que inspiró Goodfellas. Apareció en programas como The Howard Stern Show y publicó varios libros sobre sus experiencias. Su franqueza sobre su pasado, incluyendo bromas sobre la vida en la mafia, contrastaba fuertemente con el miedo y el secretismo que solían rodear a los informantes. Henry Hill murió de insuficiencia cardíaca el 12 de junio de 2012, a los 69 años, un final anticlimático para un hombre que había esperado un golpe de la mafia durante décadas. Henry Hill no era solo un soplón de la mafia, era el soplón de la mafia que se convirtió en una celebridad. Pero mientras Hill disfrutaba del protagonismo, otros llevaban el peso de su traición en silencio,
hasta que un hombre llegó a lo más alto del mundo del AMPA siciliano. Tommaso Buscetta. Nacido el 13 de julio de 1928 en Palermo, Sicilia, Buscetta era el menor de 17 hermanos de una familia de clase trabajadora. Criado en el empobrecido barrio de Calza, se sintió atraído por el crimen desde muy joven y se unió a la mafia siciliana en 1945, a los 17 años. A pesar de no haber ascendido nunca por encima del rango de soldado, su inteligencia, carisma y red global lo convirtieron en una de las figuras más respetadas de la Cosa Nostra. Buscetta se convirtió en miembro del mandamento de Porta Nuova, dedicándose inicialmente al contrabando de cigarrillos antes de expandirse al tráfico de drogas. El catalizador de la traición sin precedentes de Buscetta fue la Segunda Guerra de la Mafia, 1981-1983. Riina buscaba consolidar su poder sobre la Cosa Nostra, eliminando a los clanes rivales, en particular a las familias de Palermo, alineadas con Buscetta. Buscetta, alineado con la vieja guardia perdedora, vio desde Brasil cómo su mundo se destruía sistemáticamente. Las pérdidas fueron devastadoras. Sus dos hijos, Benedetto y Antonio, desaparecieron en septiembre de 1982, presuntamente asesinados por los Corleonesi. Durante los años siguientes, los asesinatos continuaron. Su hermano Vincenzo, su yerno Giuseppe Genova, su cuñado Pietro y 4 sobrinos fueron víctimas de la purga de Riina. Estas pérdidas personales, que ascendieron a un total de al menos 11 miembros de su familia, destrozaron la lealtad de Buscetta hacia la Cosa Nostra. Más tarde testificó que la traición de los Corleonesi a los valores de la mafia, matar a inocentes, incluidos sus hijos, había hecho que se sintiera traicionado por la organización. Estas pérdidas personales, que ascendían a un total de al menos 11 miembros de su familia, destrozaron la lealtad de Buscetta a la Cosa Nostra. Más tarde declaró que la traición de los Corleonesi a los valores de la mafia, matar a inocentes, incluidos sus hijos, que no estaban profundamente involucrados, erosionó su compromiso con la omertà. Buscetta consideraba que la facción de Riina había corrompido la honorable Cosa Nostra a la que él había servido. El colmo llegó con el arresto de Buscetta en Sao Paulo, Brasil, el 23 de octubre de 1983, acusado de tráfico de drogas. Extraditado a Italia el 28 de junio de 1984, se enfrentaba a un futuro sombrío: cadena perpetua o asesinato a manos de los Corleonesi. Devastado por los asesinatos de su familia y desilusionado con la mafia, Buscetta intentó suicidarse ingiriendo barbitúricos mientras estaba bajo custodia, pero sobrevivió. El 16 de julio de 1984, en una oficina de la Criminalpol de Roma, Buscetta inició su histórica colaboración con el juez antimafia Giovanni Falcone, advirtiéndole: «Primero intentarán matarme a mí, luego será tu turno». Durante 45 días, proporcionó una exposición detallada del funcionamiento interno de la Cosa Nostra, que se conoció como el Teorema de Buscetta. Las consecuencias del testimonio de Buscetta fueron asombrosas. Sus revelaciones sustentaron el Maxi Juicio de Palermo, 1986-1987, que procesó a 475 mafiosos y dio lugar a 338 condenas, con 2.665 años de prisión y 19 cadenas perpetuas. En Estados Unidos, testificó en el juicio Pizza Connection, en el que sacó a la luz una red de tráfico de heroína valorada en $1.600 millones, que vinculaba a las mafias siciliana y estadounidense, lo que condujo a 17 condenas. Pero la mafia contraatacó con una violencia sin precedentes. Las fuerzas de Riina asesinaron al juez Falcone en mayo de 1992 y a su colega Paolo Borsellino en julio de 1992. Tras el asesinato de Falcone, Buscetta rompió su silencio sobre las conexiones políticas y testificó ante la Comisión Antimafia, implicando a políticos como el ex primer ministro Giulio Andreotti. Buscetta vivió sus últimos años bajo protección constante en Estados Unidos y murió de cáncer en 2000 bajo un nombre falso en Florida. Buscetta no solo traicionó a hombres, traicionó a toda una cultura. Sus palabras derribaron un imperio criminal en 2 continentes, pero a medida que caían sus enemigos, otros se alzaban. Uno de ellos se pasaría al otro bando sin haber sido nunca capturado, un jefe que vio lo que se avecinaba y se adelantó. Alphonse Little Al Darko. La carrera criminal de Darko fue extensa y violenta. Estuvo involucrado en 10 asesinatos, incluido el de Bruno Facciola, y se dedicó a las apuestas, los préstamos usureros, el tráfico de drogas,
la extorsión y muchos otros delitos. En enero de 1991, cuando los jefes Amuso y Caso se escondieron para evitar la acusación federal, nombraron a Darko jefe interino, lo que lo llevó al liderazgo durante uno de los periodos más turbulentos de la historia de la mafia. Lo que hizo que la traición final de Darko fuera tan significativa fue que no se enfrentaba a un juicio inmediato cuando decidió cooperar. Su deserción fue puramente por supervivencia. El catalizador fue el comportamiento cada vez más errático y paranoico de sus jefes, que dictaban sentencias de muerte desde su escondite con imprudente abandono. El punto de ruptura fue el fallido intento de asesinato de Amuso y Caso contra el capo de Lucchese, Peter "Fat Pete" Chiodo, a principios de 1991. Amuso creía erróneamente que Chiodo se había convertido en testigo del gobierno y ordenó a Darko que organizara su asesinato. Cuando el golpe fracasó y Chiodo sobrevivió a 12 heridas de bala, se convirtió realmente en testigo del gobierno, y Amuso y Caso culparon a Darko por el intento fallido. El colmo se produjo el 18 de septiembre de 1991 durante una reunión en el Hotel Kimberly de Manhattan. Darko se dio cuenta de que el soldado Mike DeSantis llevaba un chaleco antibalas y tenía un arma escondida bajo la camisa. Cuando DeSantis regresó del baño sin el arma, Darko reconoció que se trataba de una clásica trampa. La siguiente persona que entrara en el baño recuperaría el arma para matarlo. La inexplicable ausencia de su chofer confirmó aún más sus sospechas y Darko huyó del hotel. Al día siguiente, 19 de septiembre, los agentes del FBI confirmaron los temores de Darko, advirtiéndole que, efectivamente, era objeto de un intento de asesinato. La deserción de Darko no tenía precedentes. Se convirtió en el miembro de más alto rango de una familia mafiosa, en convertirse en testigo del gobierno en ese momento. El impacto del testimonio de Darko fue devastador para la familia Lucchese y el crimen organizado en su conjunto. Testificó en más de una docena de juicios y numerosas audiencias del gran jurado, lo que condujo a la condena de más de 50 mafiosos. Lo más significativo es que su testimonio condujo a la cadena perpetua tanto para Vittorio Amuso como para Anthony Caso, los mismos jefes que lo habían marcado para morir. Darko también proporcionó un testimonio crucial contra Vincent de Chin, gigante, de la familia Genovese, Victor Littlevic Orena, de la familia Colombo, y Anthony Spero, de la familia Bonanno. Quizás lo más notable es que su información ayudó a condenar a Stephen Caracappa y Louis Ippolito, los policías mafiosos que eran detectives de la policía de Nueva York y trabajaban para la familia Lucchese. En noviembre de 2002, Darko fue condenado a cumplir la pena ya cumplida y a una multa de $50, lo que refleja el inmenso valor de su cooperación. Entró en el Programa Federal de Protección de Testigos y vivió en el anonimato hasta su muerte en 2019 por complicaciones renales. La silenciosa traición de Darko fue una lección magistral de supervivencia. Un hombre que saltó antes de que lo empujaran. Pero el siguiente traidor no solo se salvó a sí mismo, sino que arrastró a su propia familia con él, convirtiéndose en el primer jefe de la historia de la mafia en llevar un micrófono oculto: Joseph Massino. Tras la muerte de Rastelli en 1991, Massino asumió el liderazgo de la familia Bonanno mientras estaba encarcelado por extorsión laboral. Tras su liberación en 1992, reconstruyó la familia con notable éxito, ganándose el título de El Último Don, mientras otros jefes de Nueva York se enfrentaban a condenas. Su liderazgo se caracterizó por una paranoia y una cautela extremas. Prohibió que se mencionara su nombre, cerró clubes sociales y celebró reuniones en lugares remotos para evitar la vigilancia del FBI. Pero la caída de Massino comenzó con traiciones dentro de su propio círculo íntimo, en particular por parte de su subjefe y cuñado, Salvatore Good Looking Sal Vitale. Vitale había sido un confidente de confianza que desempeñó un papel clave en el triple asesinato de 1981, pero a finales de la década de 1990 su relación se había deteriorado. Massino degradó a Vitale y comenzó a tramar su asesinato, sospechando que podría cooperar con las autoridades. En 2003, tanto Massino como Vitale fueron arrestados por cargos de crimen organizado. Vitale, que se enfrentaba a una importante pena de prisión, se convirtió en informante casi de inmediato,
proporcionando un testimonio devastador contra Massino en su juicio de 2004. La cooperación de Vitale reveló detalles de los crímenes de Massino, incluidos 6 asesinatos mafiosos, y supuso un golpe crítico para su defensa. En julio de 2004, Massino fue condenado basándose en gran medida en el testimonio de Vitale y otros colaboradores. Pero lo que sucedió a continuación no tenía precedentes en la historia de la mafia. Minutos después de su condena, Massino se acercó al juez Nicolas Garaufis para expresar su voluntad de cooperar, lo que conmocionó al mundo del AMPA y a su propia familia. La cooperación de Massino fue devastadora para la familia Bonanno y el crimen organizado en su conjunto. Llevaba un micrófono oculto en la cárcel para grabar las conversaciones con Vincent Bassiano, su antiguo jefe en funciones, implicándolo en el asesinato de Randolph Pizzolo. En 2011, Massino testificó contra Bassiano afirmando: «Me dijo que lo había mandado matar», refiriéndose a la orden de Bassiano de matar a Pizzolo. Este testimonio condujo a la condena de Bassiano y a 2 cadenas perpetuas. Massino también proporcionó al FBI información que condujo a la recuperación de los cuerpos de los 3 capitanes asesinados en 1981, lo que desmanteló aún más el legado de la familia Bonanno. Su cooperación fue descrita como, casi con toda seguridad, la causa de que muchos otros miembros del crimen organizado cooperaran con el gobierno, lo que aceleró el declive de la familia. El costo personal fue enorme. Según se informa, la esposa de Massino, Josephine, quedó devastada por su decisión de testificar, y hubo rumores de que consideró el divorcio, aunque siguieron casados. En el mundo del AMPA, Massino era visto como otra rata que no cayó con honor y decepcionó incluso a su familia cercana cuando decidió soltar la lengua. En julio de 2013, el juez Nicolas Garaufis conmutó las 2 cadenas perpetuas de Massino, citando su cooperación. Fue puesto en libertad tras 10 años y medio en prisión, bajo libertad supervisada de por vida. En 2013, la familia Bonanno era descrita como una sombra de lo que fue, debido a las deserciones, incluida la de Massino. Massino vivió tranquilamente en Ohio hasta poco antes de su muerte, el 14 de septiembre de 2023, a los 80 años, debido a problemas de salud crónicos. La cooperación de Massino destrozó lo poco que le quedaba de misterio a la mafia. Pero antes de que el código de silencio se desmoronara por completo, hubo un hombre cuya traición original lo puso todo en marcha, 2 veces. Su nombre está grabado en la historia de la mafia como el padre del crimen organizado moderno, Charles Luciano. La Guerra Castellammarese, 1930-1931, proporcionó a Luciano la oportunidad perfecta para remodelar el crimen organizado según su visión. Este brutal conflicto enfrentó a Masseria contra Salvatore Maranzano, cada uno de los cuales buscaba convertirse en el indiscutible jefe de todos los jefes. Luciano, reconociendo que el liderazgo tradicionalista de Masseria estaba desfasado y era limitante, se alió en secreto con el jefe rival Salvatore Maranzano. La primera traición se produjo el 15 de abril de 1931 en un restaurante de Coney Island llamado Nuova Villa Tammaro. Luciano organizó el asesinato de Masseria, atrayendo a su jefe a almorzar y luego excusándose para ir al baño mientras unos pistoleros entraban y mataban a tiros a Masseria. No se puede exagerar el carácter simbólico de esta traición. Masseria confiaba plenamente en Luciano, sin sospechar en ningún momento que su lugarteniente más valioso estaba orquestando su asesinato. Pero las ambiciones de Luciano no terminaron con la muerte de Masseria. Tras ayudar a Maranzano a consolidar su poder, pronto se dio cuenta de que su nuevo jefe no tenía intención de compartir la autoridad. Maranzano se autoproclamó capo di tutti i capi, jefe de todos los jefes, y comenzó a reestructurar las familias según su visión. Sin embargo, Luciano comprendió que la mentalidad anticuada y el estilo dictatorial de Maranzano acabarían resultando tan limitantes como lo habían sido los de Masseria. A los pocos meses de la muerte de Masseria, Luciano comenzó a planear su segunda traición. El 10 de septiembre de 1931, orquestó el asesinato de Maranzano en su oficina de Manhattan. El golpe fue llevado a cabo por pistoleros que se hacían pasar por agentes federales, y Maranzano fue apuñalado y asesinado a tiros. En un solo día, Luciano eliminó no solo a Maranzano, sino también a varios de sus aliados clave en todo el país, en lo que se conoció como la
Noche de las Vísperas Sicilianas. Las traiciones de Luciano pusieron fin a la guerra castellamarese y modernizaron la mafia, estableciendo principios de organización y cooperación que rigieron el crimen organizado estadounidense durante generaciones. El sistema de las 5 familias que creó Luciano, más tarde Genovese; Mangano, más tarde Gambino; Profasi, más tarde Colombo; Bonanno y Gagliano, más tarde Lucchese, se convirtió en el modelo para las familias del crimen organizado en todo Estados Unidos. Sin embargo, las innovaciones de Luciano tuvieron un precio. Más tarde, fue condenado por proxenetismo en 1936 y sentenciado a entre 30 y 50 años de prisión. Irónicamente, su sentencia fue conmutada en 1946 por su cooperación con la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ayudó a proteger el puerto contra el sabotaje. Fue deportado a Italia, donde siguió influyendo en el crimen organizado estadounidense hasta su muerte en 1962. Las traiciones de Luciano no fueron confesiones, sino movimientos de ajedrez calculados que rediseñaron el crimen organizado para siempre. Pero no todas las traiciones nacieron de la ambición. Una de las más oscuras provino de un asesino que servía a 2 amos, su jefe y el FBI, y dejó un rastro sangriento para ambos. Frank Tieri. A finales de la década de 1970, Atlantic City legalizó los casinos, lo que supuso una lucrativa oportunidad para el crimen organizado. El territorio estaba controlado por la familia de Filadelfia de Angelo Bruno. Pero Bruno, conocido como el Don Amable por su preferencia por la diplomacia, se mostraba reacio a permitir que las 5 familias de Nueva York operaran allí. Esta postura creó tensión con los mafiosos de Nueva York, incluido Tieri, que veía Atlantic City como una mina de oro en potencia. Tieri desempeñó un papel fundamental en la organización del asesinato de Bruno mediante un elaborado engaño. Envió un mensaje a Antonio Tony Bananas Caponigro, consejero de Bruno, asegurándole falsamente que la comisión de la mafia lo apoyaría como nuevo jefe de la familia de Filadelfia si asesinaba a Bruno. Creyendo que contaba con el respaldo de la comisión, Caponigro organizó el asesinato de Bruno el 21 de marzo de 1980, cuando Bruno fue tiroteado en su coche en Filadelfia. El engaño fue total y mortal. Sin que Caponigro lo supiera, la comisión no había sancionado el asesinato de Bruno, y la promesa de Tieri era una mentira deliberada. Tras la muerte de Bruno, la comisión convocó a Caponigro a Nueva York para lo que él creía que sería una reunión para confirmar su nuevo cargo. En cambio, el 18 de abril de 1980, el cuerpo de Caponigro fue encontrado en el Bronx, torturado y golpeado, con billetes de $20 metidos en sus orificios como advertencia simbólica contra los asesinatos no autorizados. El resultado fue exactamente el que Tieri había planeado. Tras la muerte de Bruno y la ejecución de Caponigro, la familia genovese ganó una influencia significativa en las operaciones de juego de Atlantic City, asegurándose el acceso a los beneficios de los casinos que Bruno les había negado anteriormente. Esta estrategia maquiavélica eliminó 2 obstáculos: Bruno, que controlaba el territorio, y Caponigro, un rival potencial, y posicionó a la familia genovese para obtener enormes ganancias. Tieri fue finalmente condenado en 1980 por cargos federales de crimen organizado, convirtiéndose en el primer mafioso condenado en virtud de las leyes RICO. Sin embargo, mantuvo su silencio y nunca cooperó con las fuerzas del orden, adhiriéndose a la omertá hasta su muerte por causas naturales en 1981, antes de cumplir su condena. El engaño de Tieri fue astuto, calculado y definitivo. Eliminó a 2 rivales con una mentira y se marchó sin decir una palabra. Pero la siguiente traición no fue silenciosa, sino sistémica. Un asesino que alimentó al FBI durante décadas mientras trabajaba para la mafia. Gregory La Parka Scarpa, el asesino que sirvió a 2 amos. Nacido el 8 de mayo de 1928 en Brooklyn, Scarpa creció en Bensonhurst y entró en contacto con la familia mafiosa Colombo en la década de 1950. Rápidamente ascendió en el escalafón gracias a su crueldad, ganándose apodos como La Parka y el sombrerero loco por sus tendencias violentas. Scarpa estuvo involucrado en apuestas ilegales, préstamos usureros, extorsión, secuestros y asesinatos, y según se informa, mató a más de 50 personas y
En ocasiones dejaba el número 666 en los buscapersonas de las víctimas. Lo que hacía único a Scarpa era que, a principios de la década de 1960, se convirtió en informante del FBI, una relación que duró casi 30 años. Su cooperación comenzó tras ser arrestado por robo a mano armada en 1962, cuando accedió a proporcionar información para evitar una larga pena de prisión. Pero a diferencia de otros informantes, Scarpa continuó con sus actividades delictivas con la aparente protección del FBI, creando una de las relaciones más controvertidas en la historia de las fuerzas del orden. Scarpa era protegido de Carmine, la serpiente, Pérsico, que se convirtió en el jefe de la familia Colombo. Su relación se basaba en el respeto mutuo y una historia compartida. Y Scarpa fue el principal ejecutor y sicario de Pérsico durante los años 70 y 80. A finales de los 80, Pérsico fue encarcelado, pero siguió siendo el jefe de la familia. Y Scarpa continuó siendo uno de sus operadores de mayor confianza. La traición de Scarpa fue especialmente insidiosa porque se ocultaba a plena vista. Como informante del FBI, proporcionó información detallada sobre las operaciones de la familia Colombo, incluidos asesinatos, extorsiones, cambios en la jerarquía y disputas internas. Los informes del FBI de 1980 a 1993, documentados por su controlador R. Lindley de Vecchio, revelan que Scarpa traicionó a Pérsico al compartir información confidencial sobre las actividades de la familia. La relación era recíproca y corrupta. El contacto de Scarpa, el agente del FBI Lindley de Vecchio, supuestamente le proporcionaba información sobre rivales y arrestos pendientes. Esto incluía un dato de 1987 sobre el inminente arresto de su hijo Gregory Scarpa Jr. por delitos de narcóticos y asesinato. Según se informa, Scarpa le daba a De Vecchio dinero en efectivo, joyas y bienes robados a cambio de protección e información. La Tercera Guerra de Colombo, 1991-1993, puso de manifiesto toda la duplicidad de Scarpa. La guerra estalló cuando Víctor Orena intentó hacerse con el control permanente de la familia, oponiéndose al deseo de Pérsico de instalar a su hijo, Alphonse, como jefe. Scarpa lideró la facción armada de Pérsico, persiguiendo activamente a los leales a Orena. El 18 de noviembre de 1991, los sicarios de Orena atacaron a Scarpa, tendiéndole una emboscada a su coche en Brooklyn. Scarpa escapó ileso con su hija y su nieto, pero el incidente avivó su agresividad contra la facción de Orena. Lo que Pérsico no sabía era que, mientras Scarpa libraba su guerra, al mismo tiempo proporcionaba al FBI información detallada sobre el progreso del conflicto, incluidas las estrategias de Pérsico y las actividades de sus leales. Con esto llegamos al final de este video. Para ver más videos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.